Y respecto al catéter central, lo que hemos mencionado, no olvidarnos que estos pacientes tienen riesgo de embolia aérea. Estos pacientes van a tener senos venosos, van a tener hueso expuesto y el riesgo de embolia aérea siempre existe. El problema es la detección. Hay series que dicen que el 80% de los pacientes hacen microembolias aéreas, pero detectémoslos es un poquito más complicado. Respecto al eco transesofágico, pues no lo contamos de rutina en cirugías que no sean cardiovasculares, por lo menos nosotros no tenemos ese recurso, no tenemos el personal entrenado para esa monitoría. El eco transtorácico, el Doppler precordial que se coloca en algunos pacientes como los neonatos tienen grandes problemas por el tamaño y no permiten el manejo cómodo y pelear por el espacio con el cirujano, la instrumentadora es complicado. Catéteres de arteria pulmonar pues tienen las limitaciones del tamaño en la población pediátrico. Nos quedaríamos con la capnografía, el tidal de nitrógeno, que son pues un poco menos sensibles para la detección de embolia aérea, pero siempre tenemos que tener presente que esto puede suceder. Respecto a la temperatura, no sé por qué no me olvidé de poner la fotografía de la temperatura, es una cosa que lo hacemos en el hospital con mucha frecuencia y es los envolvemos completamente con algodón laminado. Eso es un hospital ortopédico y luego eso es un recurso que lo tenemos todo el tiempo, y les ponemos plástico en caso de que sean largas las cirugías, utilizamos mantas térmicas cuando la tenemos a disposición y los líquidos siempre son tibios, y todo esto es para propender por un mantenimiento óptimo de la monitoría. En cuanto a las técnicas anestésicas, estábamos mencionando de no olvidarse de que algunas opciones pueden haber en la técnica intravenosa, pero pues sí necesariamente la inducción inhalatoria es pues el gol estándar en la población pediátrica, aunque muchos pacientes o todos los pacientes de vía aérea difícil deben tener una vena canalizada antes de empezar la cirugía, y si toca cogérsela y que el niñito llore, toca hacerlo así, pero eso es lo más seguro y lo más seguro siempre será lo mejor. Sí, pero cójasela un upper que tiene todas las manitas así despierto. Sí. Lo que hacemos a veces es que les hacemos que ellos estén respirando y les ponemos las venas, porque es imposible ponerle las venas. Respecto a la técnica anestésica, contar ahí una experiencia con un niño que tuve, fue en Medellín, de un síndrome de Freeman-Sheldon, que son niños con múltiples malformaciones en extremidades, vía aérea difícil, incluso tiene un parecido al Klippel-Feil porque el cuello prácticamente es inmóvil, y de entrada son niños con riesgo de hipertermia maligna. Y en ese caso también nos cogen muchos niños de las mucopolisacaridosis y de los síndromes de estos genéticos, distrofias musculares, en fin. Entonces, de entrada, más difícil, ¿no? Vía aérea difícil, exceso venoso difícil y además no se le puede dar inhalatorio. Con el estómago lleno, o sea, es el típico paciente que uno dice y no le colaboran a uno, ¿no? Además, entonces, este chiquito en particular hicimos, había que canalizarle vena, pero pues obviamente era un reto, entonces la mejor enfermera canalizadora de venas, esa es la candidata, ¿cierto? O el mejor especialista en canalizar venas, ese es el que se le va a medir a ese paciente. Este niño en particular lo premedicamos vía oral con ketamina 5 miligramos por kilo más midazolam 0,5 miligramos por kilo vía oral, y en 10-15 minutos está un paciente sedado en un plano tal, y con la ketamina, aunque hemos tenido discusiones de si la ketamina se absorbe vía oral o no, yo creo que sí, porque los muchachos se pueden y se dejan funcionar y se dejan canalizar la vena despierto, ¿cierto? Hay una controversia con eso, yo lo sigo utilizando porque realmente en la práctica clínica a uno le ha dado experiencia. Y obviamente técnicas endovenosas totales, ¿cierto? Tener todas las precauciones de ojalá sea la primera cirugía de la mañana, que esa máquina de anestesia está en reposo en la noche, ojalá a veces algunos por protocolo se les dejan los circuitos abiertos a 5 litros, los flujómetros, de manera que barran cualquier exceso de anestésico que quede dentro del sistema, cambiar circuitos nuevos, cambiar la soda, ¿cierto? Porque pues no fuera más que con todos los problemas que tuviera nos hiciera pues un caso de hipertermia maligna. Entonces, caso es importante y eventualmente nos puede pasar, es muy raro, pero en alguna vez en la vida, de pronto alguno de nosotros nos vamos a enfrentar a una situación de esas. Mire que hablando de eso, hemos tenido pacientes con vías aéreas difíciles, estómago lleno, gorditos, lactantes,
que se necesita, por ejemplo, un acceso venoso, y no te lo pasan para una cirugía, te lo pasan para que le pongas un catéter venoso central, y es muy complicado. Hemos tenido casos que hemos terminado en venodisecciones de entrada, y la ketamina, para mantener al paciente quieto, y los residentes que han pasado por Rosberg saben cuánto amamos la ketamina en esos casos. Premedicación generalmente no está, digamos, indicada en los pacientes con malformaciones craneofaciales que tengan vía aérea difícil. Es preferible evitar, sobre todo esas premedicaciones que a veces uno hace en el piso, que le dejan la noche anterior, y esas es mejor no. Si la vamos a premedicar, es como dice la doctora Echeverry, bajo supervisión directa del anestesiólogo, o si quieren premedicar podemos poner atropina, que es una excelente alternativa para premedicarlos y evitar eventos cardiovasculares en la inducción. Los pacientes se mueren en la inducción de la anestesia, y es una cosa que nunca tenemos que olvidarla. Hay pacientes que pueden tolerar que nosotros sabemos que la vía aérea la vamos a poder abordar a pesar de que es difícil, podemos llevarlos a una inducción inhalatoria convencional. Otros pacientes definitivamente no les hacemos una inducción y los intubamos despiertos, con toda la garantía de que vamos a poder manejar esa vía aérea y que no vamos a perder al paciente en la cirugía. No es fácil, pero si el paciente es neonato, se puede hacer. No es, digamos, agradable hacerlo, pero cuando toca hacerlo, hay que hacerlo, y es una cosa segura. Yo voy ahí a poner mi grito en el cielo. Es que, bueno, nosotros no, definitivamente se nos salió totalmente la manipulada de la vía aérea con el paciente despierto, incluso en neonatos, incluso muy difíciles, ¿cierto? Recientemente revisamos ese tema en el hospital entre todos, porque también teníamos una corriente de si es seguro o no es seguro, ¿cierto? Si son pacientes neonatales, ojo, que es que la intubada y la manipulada de la vía aérea despierto en los niños no es inocua, ¿cierto? Eso aumenta el riesgo de presión intracraneana, aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular, el laringoespasmo casi que a veces es seguro en estos muchachos, ¿cierto? Entonces, yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio, y nosotros seguimos siendo especialistas en sedación, en anestesia y en manejo de vía aérea. Entonces yo creo que tenemos que buscar como el punto, de manera que no pongamos en riesgo al paciente, pero tampoco pues le hagamos nada nocivo. Y con la atropina también tenemos una controversia, y es que la atropina, y yo siempre he dicho esta frase, la atropina es terapéutica más que profiláctica, ¿cierto? O sea, tú la pones cuando el paciente presenta un evento de bradicardia, ¿cierto? Porque tú la pones y la inducción y todo, igual pasaron 15-20 minutos, ya en 15-20 minutos ya no tienes atropina circulando, entonces igual si te hace el evento de bradicardia, igual te va a tocar poner otra dosis. Entonces, tenga la lista, y si es el caso, si es paciente que usted sospeche, tenga preparada, pero pues no la ponga de entrada porque es más terapéutica. Muchos hospitales utilizan rutinariamente premedicación con atropina. Hay muchas series en la literatura que lo avalan, pero yo sí creo que es una cosa pues de experiencia, de gusto y de más o de menos del anestesiólogo que esté a cargo del caso, ¿no? Pero necesariamente sí, si uno tiene, digamos, unos tiempos largos para lograr el acceso a la vía aérea, y esto es una cosa demorada, de pronto ya no va a tener atropina para funcionar. Aquí tenemos un niñito de un labio, y también, como les contaba, que a veces hacemos cosas para prevenir la hipotermia cuando no tenemos las mantas térmicas o algo. Tener en cuenta durante el transoperatorio cosas importantes: extubación accidental. Cirujanos plásticos son expertos en sacarle los tubos a los anestesiólogos. Yo puedo dar fe que aquí por lo menos hay 5 personas a las que les ha pasado. Cortar neumus sin cortar catéter. Exactamente. Tener en cuenta que esa extubación accidental en un paciente cubierto con una craneosinostosis, con los campos puestos, pues es una emergencia absoluta. Hay que tener mucho cuidado con la fijación de esos tubos. Tener en cuenta que la bradicardia también se puede presentar sobre todo en este tipo de cirugías en donde hacen una manipulación cercana a los globos oculares. Es